Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes de todos. Espero que todos estén muy bien. Y bueno, continuando con estas conferencias, espero que podamos tocar algunos temas también que se han quedado ahí en el aire. Y bueno, pues hoy me gustaría platicar acerca de las estrategias generales o algunas problemáticas que nosotros como papás tenemos al momento de tratar de proveer una alimentación saludable. En las otras conferencias hemos hablado acerca de esas problemáticas un poco más bioquímicas, es decir, nos enfocamos un poco más en los alimentos, pero ahora vamos a ver esas problemáticas de tipo social, digamos todo lo que viene siendo nuestro medio, y también económicas, y qué podemos hacer, obviamente de una manera muy general, para después comentar algunos aspectos importantes acerca de la dieta de la milpa y más o menos cómo se relaciona con la dieta mediterránea. En una posterior conferencia estaré hablando específicamente sobre las propiedades de la dieta de la milpa, porque pues es una alimentación que pertenece a nosotros, los mexicanos, y que la verdad se ha olvidado en algunos aspectos y que vamos a tratar de retomar más adelante. Bien, entonces voy a compartir pantalla con ustedes. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de las recomendaciones, vamos a tocar algunos puntos importantes en esta conferencia. Bien, nosotros como papás, pues vamos a estar, nos vamos a enfrentar a una gran situación de problemáticas que muchas veces van a influenciar la manera en que nosotros nos alimentamos. Empezando, por ejemplo, con la problemática número uno, en la cual pues estamos muy influenciados por esa publicidad y marketing. Sobre todo también porque en este medio se genera algo que se llaman fake news o noticias falsas, que pueden generar en cualquier medio, pero que nos van a afectar a nosotros los consumidores finales. Entonces, regularmente, todo lo que vienen siendo los alimentos para niños, la mayoría cuando hablamos de alimentos no saludables, pues van a estar enfocados utilizando una gran cantidad de color, utilizando algunos personajes o utilizando alguna manera lenguaje que sea impactante para ellos. Entonces, pues básicamente en México se han hecho algunos cambios o alguna regulación con respecto a este tipo de situaciones y pues nosotros debemos de ser conscientes de esta problemática para poder tomar decisiones más adecuadas. Entonces, tomando en cuenta que estamos, digamos, envueltos en tanta información, pues, ¿qué podemos hacer a nivel familiar y qué se puede hacer a nivel escolar? Bueno, en nuestro entorno familiar lo que podemos hacer es siempre fomentar la educación crítica acerca de lo que están observando nuestros pequeños. Entonces, es necesario pues no dejarlos tanto tiempo solos viendo la televisión o utilizando también los medios o las redes. Y cuando surjan algún tipo de preguntas o inquietudes, pues estar cerca de nuestros pequeños para que entonces nosotros podamos, digamos, de alguna manera quitar algunas dudas y algunas confusiones con respecto a esta información. Me ha tocado también como nutrióloga que muchas veces los adolescentes pues utilizan las redes sociales también para poder informarse como si fuera un medio seguro. Entonces, sí es necesario que nosotros como papás pues estemos al pendiente de lo que ellos están observando para que entonces quitemos alguna confusión. Bien, a nivel escolar, lo que se sugiere es que se puedan implementar algunos programas de alfabetización mediática, o sea, es decir, que se pueden hacer programas en los cuales se puedan hacer análisis de esta información para que entonces haya una sensibilización y que cuando se vean este tipo digamos, de programas o se ven este tipo de comerciales, pues los niños tengan esa capacidad de poder entender y sobre todo poder ir comprendiendo todo este mensaje que pues finalmente los va a orientar a comprar algunos alimentos en específico. Simplemente cuando nosotros vamos a diferentes centros comerciales, pues vamos a ver que en los anaqueles, sobre todo los anaqueles que van dirigidos a alimentos que son para niños pequeños, pues los cereales siempre van a estar, o los dulces siempre van a estar en la parte inferior de los anaqueles, e incluso como una estrategia de marketing, pues también algunos centros comerciales pues utilizan carros pequeños para que se le dé ese carrito al niño y pueda ir entrenándose para poder consumir o comprar algún alimento que a ellos les guste. Pero bueno, en este caso, pues el niño obviamente pues va a elegir alimentos que a veces no son saludables
y es necesario que nosotros como papás pues empecemos a hacer esta sensibilización. Bien, ahora, con respecto a otra problemática, el punto 2, quisiera tocar acerca de la disponibilidad y accesibilidad de alimentos. En muchas áreas es pues muy fácil encontrar este tipo de alimentos procesados, también poco saludables y que además están pues orientados a llamar la atención principalmente del consumidor. Entonces, lo que podemos hacer es que a nivel familiar siempre es necesario hacer una planificación. O sea, es decir, que podamos hacer el conteo de nuestros recursos, ya sea económicos y también de tiempo. Entonces, si nosotros queremos que nuestra familia coma saludable y que esté en una condición también de afrontar pues ciertas enfermedades, pues es necesario hacer una planificación consciente en la medida que uno pueda para poder establecer la compra familiar y que puedan distribuirse estos alimentos de acuerdo también a los gustos de la familia, sobre todo priorizando aquellos alimentos que son frescos y nutritivos, que en realidad son alimentos baratos. Recordemos que no es necesario comprar alimentos caros o que tengan o que vengan de otros, o sea, sean de importación. Lo importante es que esos alimentos sean de temporada y pues no, si nosotros consumimos lo que sea local, lo que se vende cerca de nuestras casas, pues va a ser más fácil que nosotros podamos adquirir esos alimentos más económicos. Tampoco es necesario hacer una compra tan exagerada, sino ir planificando las compras para que podamos ir utilizando y que no se vayan a echar a perder estos alimentos. Obviamente a nivel escolar existen algunas escuelas donde puedan ir preparando también estos alimentos y pues lo ideal también sería que se puedan establecer unos acuerdos también con ciertos proveedores para poder sobre todo facilitar estos alimentos en las cafeterías. Bueno, porque nosotros todos sabemos que muchas veces en las cooperativas, en las cafeterías, pues los alimentos regularmente son empacados y son poco saludables. Y pues lo ideal también es que como papás, pues exista también una organización y una comunicación también con la escuela para que se empiece a hacer también un cambio con respecto a los alimentos que también van a adquirir nuestros hijos o hijas. Entonces, la segunda problemática es también revisar esa disponibilidad y accesibilidad. El tercer punto es también revisar las preferencias y los gustos. Muchas veces queda la idea de que cuando alguien necesita hacer algún cambio en la alimentación, ya sea por alguna patología o por alguna enfermedad en algún miembro de la familia, se ve que o se estima que solamente esa persona, ese miembro de la familia, es el que se va a someter a un plan de alimentación saludable. Lo ideal es que cuando suceda este tipo de situaciones, la familia haga un cambio para todos. No necesariamente esa persona es la que va a comer frutas y verduras o va a consumir una alimentación saludable, sino que se tiene que extrapolar en la medida de lo posible a toda la familia para que entonces se le apoye a esta persona, al miembro de la familia enferma, pero también se empiezan a hacer algunos cambios con respecto a este tipo de elecciones. Obviamente tomando en cuenta lo que le gusta a cada uno. En este caso, siempre es necesario hacer una negociación positiva con los hijos también y con los adolescentes para poder elegir algunos alimentos que realmente les gusten y que podamos introducir poco a poco alimentos saludables y que ellos lo sientan como si fuera una imposición. Entonces, bueno, ese sería un punto, porque recuerden que ustedes son los que compran pues la despensa de la casa y lo ideal es que traten de consumir lo menos procesado que puedan para poder introducir mejor alimentos de mejor calidad. Ahora, para poder hacer esta información mucho más accesible, pues también es necesario involucrar a la familia cuando se hagan estas compras, pues para que vayan también eligiendo sus alimentos y que cuando se haga esta compra ahí en el centro comercial, se le explique por qué se van a hacer estos cambios y sobre todo también de forma positiva, hablar en forma de salud, por qué sí y por qué no de comprar ese alimento. Um, en cuanto a la cuestión escolar, pues sí es necesario que
pudieran establecerse algunos talleres o algunos cursos muy pequeñitos dentro del mismo programa de alimentación o dentro del mismo programa también de educación, para que poco a poco los niños vayan involucrándose en esto y sea más fácil acoplarse a una dieta saludable. En general aquí en México se hace en algunas escuelas también de forma extracurricular, pero bueno, lo ideal sería que se pudiera tener un modelo más parecido, por ejemplo, a las escuelas que existen en Japón o también en Europa, donde los niños también tienen a veces varias veces a la semana algunas actividades con respecto a la elección de alimentos y sobre todo también a la preparación. Ellos preparan sus alimentos y ellos mismos comen este tipo de ya recetas preparadas para que se vayan involucrando, de tal manera que esa transición se dé de una forma mucho más accesible a través de las diferentes etapas de la vida. Ahora, una cosa con la que también vamos a batallar, por decirlo así, con respecto a nuestros hijos o hijas, es que también la presión social y ese sentido de pertenencia, pues va a ser un punto importante para influenciar la elección de los alimentos. Entonces, por lo regular hay etapas en las cuales, pues, la mayoría, bueno, la mayoría de los jóvenes también, pues, están influenciados por las redes sociales y, pues, se compran ciertos alimentos o se convive comiendo algunos alimentos que posiblemente, pues, no son saludables. Entonces, aquí, para poder, digamos, solventar este tipo de situaciones, siempre es necesario también platicar y fomentar la conversación para que se pueda hablar siempre en términos de salud de una forma positiva. Bueno, ustedes como padres pues tendrán también sus métodos de educación, pero bueno, lo que sí se ha visto es que hablar de una forma positiva y siempre en términos de salud impacta más que hablar de una manera muy general y abstracta acerca de los alimentos. Entonces, poniendo ejemplos, hablando de una manera más saludable, hablando de una forma no punitiva, sino más bien informativa, pues vamos a hacer que la interacción sea más positiva y que los chicos puedan conseguir estos alimentos y tomen en cuenta para la próxima vez que vayan a elegir algún alimento. Indudablemente, debido a que somos un grupo social, somos sociales, pues indudablemente habrá ocasiones en que los jóvenes podrán consumir este tipo de alimentos no saludables, pero pues la conversación positiva será fundamental para ir creando un criterio nutricional. Eso es lo que nosotros queremos tener en nuestra familia, formar un criterio nutricional que no sea impuesto, más bien sea de una forma amigable, para que sea más fácil este tipo de transición. A nivel escolar, pues bueno, sí sería necesario establecer algunos programas y sobre todo también fomentar entre los jóvenes pues esos hábitos alimentarios saludables y sobre todo también que se aplique una ayuda emocional, porque recordemos que cuando nosotros elegimos alimentos que a lo mejor son altos en azúcar, alimentos altos en grasa o que a lo mejor son muy ricos, pues tiene que ver también con una cuestión emocional, no solamente es a nivel fisiológico, es decir, nada más cumplir con llenar el estómago, sino también cumplen con una capacidad de confort en las personas que los consumen. Entonces, por eso, en el caso de que se lleguen a ver algunas situaciones de este estilo, sobre todo, por ejemplo, en la etapa adolescente, donde sí es una población de riesgo por los trastornos de la conducta alimentaria, pues la conversación aquí será muy importante para poder evitar este tipo de situaciones. Ahora, una de las cuestiones que siempre surgen cuando hablamos de nutrición es que queda dentro del imaginario que comer saludable es caro y difícil. Bueno, esto obedece también por una cuestión de influencia, digamos, social y también una influencia de las redes, porque nosotros pensamos que comer saludablemente implica invertir demasiado tiempo y también dinero. Como ya comenté al inicio de esta conversación, pues lo ideal es organizarse y sobre todo hacer un presupuesto en la medida de lo posible para poder saber qué es lo que se puede comprar. Ahora recordemos que un consumidor informado va a ser más fácil de que pueda tomar decisiones también mucho más contundentes.
¿Cómo se puede hacer? Bueno, ir preguntando igual en los centros comerciales, en las páginas de internet, comparando precios, o también si está la posibilidad de ver algunas comparaciones de precios en las tiendas que estén cerca de nuestros lugares o donde vivimos, pues para poder hacer esa comparación entre precios y podamos nosotros adquirir alimentos mucho más accesibles y saludables. Entonces, lo que sí también sugiero es que se puedan organizar recetas, las famosas recetas familiares, porque se ha visto que siempre las familias tenemos cierto número de recetas que se repiten. Entonces, si nosotros organizamos más o menos un menú semanal o tal vez mensual, lo que podemos hacer es identificar esas áreas de oportunidad para poder plantear estos alimentos y que sea más fácil, no importa repetir las recetas, pero hacer también algunos cambios, quitando esos alimentos que son poco saludables o caros, y haciendo una intervención o haciendo un intercambio con alimentos más saludables y económicos. Entonces se pueden hacer esas situaciones. Por ejemplo, si dentro de la como recomendación digamos, nutricional existe que se tiene que comer pescado porque es más elevado en omega 3 y porque tiene mejores ventajas en cuanto a digestibilidad de las proteínas, pues no nos preocupemos porque a veces el pescado es caro, pero si nosotros consumimos charales, sardinas o una especie de pescado más económico, por ejemplo, como la tilapia, no importa si es congelada, pues podemos también organizar ese consumo también semanal o mensual. Entonces, la idea de esto es no descartar ningún alimento, sino buscar siempre las alternativas para poder intercambiar este alimento que en estos momentos esté caro, para que sigan cumpliendo con estas recomendaciones nutricionales saludables. Ahora, también a nivel escolar, pues bueno, la educación también es importante meterla dentro del currículum, sobre todo para identificar también estos alimentos que nos rodean y podemos conocer también qué alimentos son de temporada, qué frutas podemos comprar, qué verduras, y de esta manera se vaya formando este criterio nutricional que ya les he comentado. Ahora, el estilo de vida también tiene que ver mucho con la elección de nuestros alimentos. Aparte, hay otros factores también mucho más complejos, pero el estilo de vida también es algo que obedece a que uno muchas veces no pueda comer como uno quisiera, ¿no? En este caso, pues ya sabemos que estamos muy ocupados, las jornadas de trabajo también son complicadas porque muchas veces no nos da tiempo de preparar estos alimentos, pero lo que sí comento es que si entre semana no se pueden hacer este tipo de, digamos, de preparar alimentos diariamente, porque es difícil, pues se pueden tomar ciertas horas del fin de semana para poder plantearse estas compras y sobre todo también se pueden preparar alimentos para poder guardar y solamente recalentar cuando no se pueda preparar comida caliente. Entonces, bueno, la idea de esto es que se puedan identificar esas áreas de oportunidad. Ahora, si nosotros hacemos un pequeño diario familiar, o sea, es decir, desde que nosotros nos levantamos hasta que nosotros nos vamos a dormir, pues si nosotros hacemos al principio un pequeño diario, podemos ir identificando cuáles son esas horas muertas u horas libres o esos tiempos libres que podemos tomar tal vez para la organización de ciertos alimentos. O sea, es decir, preparar o pelar algunas verduras, lavar algunas frutas que nosotros ya tengamos a mano y ocupar esos tiempos para poder organizar la alimentación. También me gustaría recalcar que muchas veces, si identificamos estas áreas de oportunidad, pues podemos hacer una alimentación que cumpla con estas recomendaciones y sobre todo ha tocado ver que muchas veces estas horas que quedan libres o estos ratos son ocupados para revisar el celular o para revisar las redes sociales. Entonces, cuando nosotros hacemos un pequeño diario, somos capaces de identificar esas áreas de oportunidad para poder plantear soluciones y podamos organizar una alimentación saludable. De lo contrario, si nosotros no hacemos ese diario, pues vamos a tener la percepción subjetiva de que no tenemos tiempo para nada y que no podemos llevar una alimentación saludable. Pero cuando hacemos este ejercicio ya en la vida real, pues nos damos cuenta que muchas veces sí queda tiempo para hacerlo, solamente que debemos de tener o desarrollar esa capacidad de conciencia para poder realizar estos cambios.
Entonces, por eso es que, pues, tenemos que hacer este tipo de revisiones. Al principio sí será necesario hacer este diario, pero ya cuando se vaya dominando de una manera mucho más específica, pues no será necesario. Ahora, como también comentaba en otras diapositivas, pues la influencia familiar pues es muy importante, eh, porque finalmente pues la familia es la que, lo que escoge lo que ellos quieren comer. Entonces es importante que se haga una negociación y se pueda llegar a un acuerdo en la cual todo el mundo pueda llevar una alimentación saludable sin trastocar pues esas preferencias personales y que no exista ese conflicto que también conlleve que no se pueda implementar una alimentación saludable. Una de las cosas que pasan muchísimo al momento de hablar con los padres es que muchas veces cuando se plantea llevar una alimentación saludable, se piensa que es algo de castigo, que es muy difícil porque la familia va a comer de una forma aburrida o va a comer sin sabor. Entonces, también aquí lo que importaría es empezar a también aprender algunas técnicas culinarias de una manera muy sencilla, o también utilizar o adquirir ciertas habilidades para poder hacer que los alimentos que a lo mejor no le guste a alguien, pues la puedan, con la forma de preparación, hacer que sea mucho más accesible. Entonces, bueno, es una cuestión de que se va aprendiendo poco a poco, pues para que entonces, pues todo el mundo esté contento en la familia. Y bueno, aquí llegamos al punto más importante, que son los factores económicos y sociales. Entonces, con este tipo de conversaciones que tenemos tal vez a través de Internet o que también proporcionamos, bueno, pues la idea es que nosotros podamos buscar siempre esas áreas de oportunidad y sobre todo hacer una lista. Ya vimos que una herramienta importante vendría a ser un diario donde podemos buscar esos tiempos libres y sobre todo también hacer una lista de recursos o lista de factibilidades. ¿Qué significa? Donde nosotros podemos plantear una lista escrita, de un lado izquierdo poner todos los retos que nosotros tenemos, ya sea económicos, sociales, familiares, etcétera, de los cuales nosotros ya hablamos, y del otro lado, es decir, de la parte, digamos, derecha de la hoja, ir identificando o ver qué podemos hacer para poder, digamos, saltar este reto. Entonces, cuando nosotros nos sentamos con la familia, no solamente la mamá que es o quien la persona que prepare la comida, cuando la familia hace esta lista familiar, pues entonces se pueden identificar estos retos y se pueden también revisar sus soluciones. Entonces, con esto lo que quiero comentar es que se empiece a retomar esa conversación familiar en la medida de lo posible para que se pueda negociar la comida que se va a consumir en la familia. Entonces, pues bueno, eso sería algo bastante interesante. Ahora, lo que sí también he visto a lo largo de este tiempo con respecto a llevar una dieta saludable es que muchas veces dentro de la familia existe solamente un miembro que se encarga de preparar los alimentos para todos y muchas veces se deja al lado a los niños o adolescentes y ellos no son conscientes de cómo se preparan los alimentos, ni tampoco conocen los sabores, ni tampoco conocen cómo son ese tipo de combinaciones. Entonces, la idea de esto es, pues, fomentar que el celular también haya tiempos de uso para que la parte de la nutrición sea algo que se tiene que trabajar todos los días, porque de lo contrario va a ser más difícil plantearse una alimentación saludable y pues la idea de esto es que se llegue a una etapa adulta pues ya con un criterio pues ya trabajado a lo largo de los años. Entonces, otra de las cosas que también pues pueden funcionar es que en la medida de lo posible pues se pueden hacer pequeñas conversaciones y sobre todo pues como se hace en otros países también hacer pequeños huertitos en la casa, una macetita, como un ejercicio educativo con los niños desde enseñarles cómo se planta la semillita, cómo crece esa planta y también enseñarle que debe de tener un cuidado para que también sean conscientes de esta alimentación. Entonces, implementar un plan de alimentación puede ser, hay que ser honestos, puede ser difícil al inicio, pero si se van haciendo estos cambios paso a paso, pues al final se va a lograr eso que nosotros queremos y de esa manera, pues el apego al plan de alimentación o al ejercicio físico será más efectivo. Bueno, una vez que nosotros ya revisamos esa problemática, pues vamos a hablar de manera muy general de la dieta de la milpa. Actualmente,
pues se ha visto que existen diferentes formas de alimentación dependiendo también de los grupos o de diferentes países, ¿no? Por ejemplo, en Japón se utiliza, bueno, regularmente la dieta que ellos consumen es algo que se llama la dieta de Okinawa y que tiene ciertas características muy específicas con respecto a los alimentos que crecen en esas áreas. Igual como la dieta mediterránea o la dieta que consumen en los países del norte de Europa, como Suecia, Noruega y, por ejemplo, Dinamarca, que también tienen características muy especiales, pues también nosotros los mexicanos tenemos una dieta espectacular, que es la dieta de la milpa. Obviamente en una conversación, una conferencia posterior, pues voy a ahondar más específicamente sobre este tipo de dieta, en qué consistía, pero el día de hoy solamente voy a hablar de una manera muy general, retomando los puntos que vimos el día de hoy sobre las problemáticas generales. Entonces, este dieta de la milpa está obviamente, digamos, de la mano del plato del bien comer que nosotros los mexicanos basamos nuestra alimentación. O sea, es decir, nuestro plato está orientado más a los alimentos que crecen en nuestro entorno y en los cuales son parte de nuestra cultura como mexicanos. Entonces, por ejemplo, aquí en nuestra alimentación de la milpa, pues obedece a que la alimentación principalmente debe de ser basada en productos vegetales, de los que crecen cerca de nosotros. Por ejemplo, dentro de nuestra alimentación, pues tenemos lo que vienen siendo alimentos o verduras que son altos en fibra, como por ejemplo el nopal, los jitomates, algunos tipos, por ejemplo, de hierbas como las famosas verdolagas, o los quelites que todavía se encuentran en los mercados, pero la idea de esto es que podamos retomar alimentos oriundos de México. Por ejemplo, la calabaza, el chayote, son verduras específicamente de México, junto con la jícama y el nopal. Entonces, obviamente, ya por la cuestión de importación, pues vamos a tener otra accesibilidad a alimentos también de importación o alimentos que no eran originarios de México, por ejemplo, como el brócoli, ¿no? Que ya son parte de nuestra alimentación actual, pero que no eran, digamos, oriundos de México. Entonces podemos ir incluyendo, retomando estos alimentos que además son bastante, digamos, accesibles. Ahora, dentro de nuestra alimentación, pues también está retomar el consumo de productos como las leguminosas. Estamos hablando de habas, frijoles, lentejas, que esos son también alimentos muy altos en fibra, que son muy accesibles porque también tienen una buena cantidad de proteína y tienen un tipo de carbohidrato que además es saludable para el ser humano en términos de salud. Y en cuestión de cereales, pues hay algunos cereales que realmente no son oriundos de México, pero que fueron importados también durante la conquista. Entonces, oriundo de México, pues bueno, recordemos que tenemos lo que viene siendo el maíz, el amaranto también es de México y tenemos algunos otros, pero principalmente el maíz lo podemos trabajar en diferentes formas y viene siendo una parte importante de nuestra alimentación. Entonces, podemos hacer ciertas modificaciones en nuestro consumo, comprando este tipo de alimentos. Y también recordemos que no enfocarnos en consumir siempre productos de origen animal diariamente. Podemos hacer variaciones, es decir, consumir alimentos que contengan proteínas, como los que yo acabo de mencionar, porque recordemos que dentro de los frijoles, habas y lentejas, que son leguminosas, y también cereales, pues encontramos cierta cantidad también de proteínas. Entonces, no es obligatorio que en la dieta diaria estén siempre los productos de origen animal. Se pueden hacer variaciones. Entonces, podemos incluir huevo, podemos incluir lácteos si es que la familia los consume, y variedades de pescado mucho más económicas, por ejemplo, las sardinas o algún otro que tengamos nosotros de forma accesible. Ya comenté que también dentro de la dieta de la milpa, pues también estaba incluido lo que es el camote y algunos otros tipos de tubérculos, como la jícama, que la jícama también se puede preparar salteada, no solamente cruda, sino también se puede preparar salteada y cocida como si fuera alguna otra verdura, como la calabaza o el chayote. Y entonces esto enriquece el sabor del platillo y es además económico. Ahora, con respecto a las frutas, pues podemos ver que las frutas también en México pues hay algunas mucho más accesibles. Por ejemplo, la papaya,
algunas frutas, por ejemplo, ya está la temporada de la tuna, o algunas frutas más específicas para México, donde siempre, por ejemplo, en este caso, los cítricos siempre están económicamente, relativamente más económicos, pues sí podemos ir preguntando sobre estos alimentos. Ahora, hay algunas frutas que nosotros como mexicanos ya casi no las utilizamos. Por ejemplo, está el zapote amarillo o el zapote negro, que también es de temporada y es realmente económico. Entonces son frutas que muchas veces ya nosotros no consumimos porque a veces tratamos de conseguir otras frutas mucho más caras, ¿no? Por ejemplo, como el kiwi, que realmente se produce en Nueva Zelanda. Entonces, siempre enfocarnos en alimentos más económicos. Por ejemplo, la piña también es bastante accesible, el melón también, entonces ir viendo este tipo de alimentos. Entonces, una de las características principales de esta alimentación es que es muy variada en color, tiene muchísimos colores. Es decir, existen todo el espectro de colores y esto lo que nos va a aportar en cuanto a color es una cantidad importante de fitonutrientes o nutracéuticos, que son sustancias que tiene la misma planta para protegerse, pero que nosotros cuando nosotros lo consumimos, también a nosotros nos van a proveer una gran cantidad de antioxidantes que tienen digamos, una aportación de prevención de enfermedades. Entonces, si nosotros hacemos una comparación, por ejemplo, con la dieta mediterránea, pues nos vamos a dar cuenta que no hay ninguna prácticamente una diferencia tan abismal. Las dos dietas, si hacemos una comparación, pues son altísimas en colores, tenemos una dieta altísima en antioxidantes y recordemos que también los antioxidantes se encuentran en los cereales, también se encuentran en la tortilla, se encuentra, por ejemplo, en el arroz, se encuentran, por ejemplo, en la papa o el camote. Entonces, entre más colorida sea nuestra alimentación, ahí estaremos asegurando una gran cantidad de antioxidantes, obviamente también vitaminas y minerales. Entonces, esta es una foto específica de la alimentación de la milpa, es decir, encontramos gran variedad de calabazas, de semillas, el jitomate es de México y el jitomate tiene una gran cantidad de fitonutrientes. Ahora, nada más en general, después vamos a hablar sobre esto un poco más específico, veremos que entre comparación entre la dieta de la milpa y la dieta del Mediterráneo, que también tiene sus diferencias importantes, pues bueno, vemos que también es una dieta alta en color y también cabe señalar que el jitomate no era de estos países, o sea, fue llevado por las diferentes conquistas y además fue importado, o sea, exportado a otros países y ahí fue implementado como parte de la alimentación. Entonces ahí se pueden encontrar diferentes tipos de pimientos que tampoco eran de esos lugares, pero que fueron implementados. Entonces, por eso, con estas dos imágenes, quiero que se quede la imagen en ustedes de que no es necesario tener o gastar demasiado en alimentos caros o que hagamos dietas, digamos, de otros países. Podemos implementar y utilizar ingredientes de otros países para enriquecer nuestra alimentación, pero si nosotros nos basamos básicamente en nuestros productos, si estamos limitados, por ejemplo, económicamente, pues veremos que no debe ser un impedimento ni la cuestión económica, porque esto, si nosotros empezamos a fomentar la educación nutricional, no importa que nosotros no tengamos un presupuesto mucho más holgado, podemos llevar una alimentación muy saludable en comparación con cualquier otra de otro país. Y bueno, aquí ya hacemos la comparación mucho más específica. Entonces, si se dan cuenta, del lado izquierdo está el plato o dieta de la milpa y del otro lado vemos la dieta mediterránea. Entonces, haciendo la comparación, pues vemos que las dos tienen una gran cantidad de alimentos verdes que nos van a aportar, por ejemplo, fibra, pero también nos van a aportar magnesio y otros minerales. Y vemos también que tenemos una gran cantidad de frutas. El jitomate es una fruta, tiene semillas y también se comparte con otro tipo de alimentación. Tenemos, por ejemplo, los chayotes, chile poblano, por ejemplo, y pues es obviamente oriundo de México y bueno, en otros países tienen los pimientos, ¿no? Entonces, con esta imagen quiero que ustedes se queden de la idea de que es accesible una alimentación saludable y pues no debe ser ningún impedimento estas situaciones, ¿no?
Ahora, simplemente nada más para comentarlos y hacer una introducción para para nuestra próxima conferencia, veremos, por ejemplo, que con un solo jitomate, pues va a tener una gran cantidad de propiedades nutricionales y de protección. Entre ellos, pues, tomando en cuenta esto, vemos que son altos en vitamina C, también son altos en potasio. En este caso, por ejemplo, en algunos pacientes que tengan alguna dificultad para adquirir, por ejemplo, este mineral, pues consumiendo ciertas frutas y verduras como el jitomate, pues ahí estaremos aportando una buena cantidad de potasio y sobre todo porque dentro del esquema del color del jitomate, pues tenemos algunos fitonutrientes, por ejemplo, como el licopeno, que funciona también como un protector ante ciertas enfermedades degenerativas. O sea, es decir, funcionan para que las grasas o enfermedades cardiovasculares, perdón, pues no se desarrollen en nuestro cuerpo. Entonces, simplemente implementando un jitomate, o sea, diariamente un jitomate en nuestra dieta, ya sea preparándolo, por ejemplo, en forma de una salsa, preparándolo en una sopa o preparándolo, por ejemplo, en una pequeña ensalada, ahí estaremos asegurando ya incluir una gran cantidad de antioxidantes. Y si se dan cuenta, ¿por qué anoté el humilde jitomate? Porque está más o menos económico. Obviamente, pues habrá momentos en que el jitomate también suba de precio, porque esto también obedece a una cuestión de mercado. Pero bueno, la idea de esto, el jitomate todavía es accesible. Y bueno, anotando este tipo o incluyendo este tipo de alimentos, pues estaremos aportando una suficiente cantidad de nutrimentos importantes. Entonces ya más adelante estaremos hablando de la dieta mucho más específica de la milpa, pues para que podamos otra vez recuperar estas raíces y sobre todo también recuperar esta gran variedad de alimentos y no dejar que nuestra dieta muera con el tiempo, porque estamos muy influenciados por otras dietas pensando que son mejores, pero hay que también retomar lo nuestro y ha sido una de las mejores a nivel mundial por todos los antioxidantes y nutrimentos que tiene. Y bueno, pues obviamente ya estaremos hablando más adelante y cuáles son, por ejemplo, las recomendaciones generales en resumen, en conclusión. Bueno, recordemos que dentro del plan de actividad física no importa la dieta que ustedes sigan, o sea, la dieta significa lo que ustedes elijan comer todos los días, pues bueno, la actividad física y el ejercicio físico no es negociable. O sea, ya más adelante hablaremos de esto, pero sí es necesario que ustedes lo incluyan. Bien, también controlar las porciones. Es necesario también revisar lo que un niño come va a ser muy diferente a la cantidad que un adolescente vaya a consumir. Entonces hay que revisar las porciones y sobre todo también organizar pequeños alimentos o llámese colaciones o snacks saludables a través también de la semana. Recordemos que prohibir o regañar o implementar de forma negativa un hábito de alimentación no va a ser positivo ni va a ser tampoco efectivo. Entonces, siempre negociar. Recordemos que estos alimentos no necesariamente tienen que ser descartados totalmente de la dieta, sino siempre hablar en términos de salud. Entonces, si algún día algún miembro de la familia o nosotros mismos se nos antoja comer algo, algún alimento que a lo mejor sí sea alto en grasa o alto en azúcares, pues bueno, no va a pasar nada ese día. Si realmente tú implementas una alimentación saludable el 80%, 85% del tiempo, pues bueno, no va a pasar nada si un día te comes un pastelito. Entonces, la idea de esto es también desarrollar esta capacidad o este criterio para poder consumir alimentos, digamos, que nos reconforten y sobre todo que no produzcan algún tipo de aislamiento social. Es decir, si ustedes van a alguna fiesta, una fiesta de 15 años, alguna reunión, pues ustedes tengan la capacidad de decidir y en base a ya todo el conocimiento que están ustedes desarrollando todos los días. Em, Obviamente, pues sí, tratar de identificar esos alimentos que tengan una densidad energética más elevada. Entonces ya sabemos que como el alcohol, el azúcar, esos alimentos con grasa, pues bueno, identificarlos y sí tratar de lo menos que se pueda, pero si un día lo quieren consumir, no va a pasar absolutamente nada. Sí tratar de que el volumen de verduras prevalezca sobre los alimentos que se van a consumir. O sea, es decir, que las verduras podríamos consumirlas en mayor cantidad, después consumir de forma igual moderada y controlada las frutas, y bueno, pues ya después ir consumiendo de forma suficiente los cereales.
de preferencia que siempre sean integrales, que contengan fibra, para favorecer que nuestros niveles de glucosa se mantengan estables durante más tiempo. Y con esto también evitar enfermedades crónico-degenerativas. Tratar de que se consuma la mayor parte del tiempo, que sean verduras frescas o crudas. Obviamente, pues aquí tendremos algunas observaciones en pacientes que tengan alguna patología digestiva, como síndrome de colon irritable o alguna otra patología gástrica. Bueno, pues sí se tendrá que revisar, pues, cómo se va a preparar los alimentos, pero en general, al consumir más alimentos crudos, pues también evita, la dieta va a ser más saciante, va a tener mayor cantidad de fibra, y eso también con el tiempo va a ayudar a que la familia pueda mantener un peso saludable en forma grupal si comemos de esta forma. También preparar lo menos que se pueda utilizar alimentos fritos, y sobre todo si se pueden usar salteados. O sea, es decir, un alimento salteado es aquel que está en contacto con una alta temperatura, pero por muy poco tiempo, utilizando, por ejemplo, una materia grasa. Entonces, así de esta forma se pueden conservar los alimentos de una manera mucho más específica. Eh, Bien, también lo que podemos hacer es siempre elegir aquellos que tengan mayor cantidad de fibra, y fomentar también el consumo de agua natural o algún tipo de agua preparada con alguna fruta, utilizando lo menos que se pueda algún edulcorante. Y solamente fomentar que se consuma las azúcares que ya vienen en la fruta. Entonces, es cuestión de ir haciendo una pequeña introducción y un cambio. Entonces, para no imponer y no ser un cambio tan drástico, y de esta forma implementar métodos más efectivos, saludables. Y sobre todo también, yo sé que es muy difícil en este tiempo en el cual nosotros estamos influenciados por las redes, influenciados por la tecnología, y sobre todo también influenciados por jornadas de trabajo muy difíciles, pero sí recuperar aquellas dinámicas familiares en la medida que se pueda. Llámese a lo mejor un fin de semana, llámese a lo mejor un periodo vacacional o algún momento del día, tratar de recuperar estas pequeñas dinámicas poco a poco, para entonces ir formando este criterio nutricional. Y bueno, y con esto pues yo termino la conversación del día de hoy. Ya estaremos hablando mucho más específica de nuestra alimentación junto con un ejercicio saludable. Y bueno, pues nos veremos en nuestra próxima eh, charla, que estaré esperando con ansias para poder compartir con ustedes. Gracias, hasta luego.